Mi hermana se acostó con mi novio y le envié un mensaje muy cruel del que no me arrepiento en absoluto. Solía pensar que la traición era algo que solo sucedía en las telenovelas, hasta el día en que descubrí que mi hermana había estado durmiendo con mi novio durante más de un año. No hubo lágrimas, ninguna disculpa que pudiera borrar las cosas viles que accidentalmente leí en sus mensajes. Las comparaciones retorcidas, la forma en que se reían de mi dolor. No solo robó al hombre que amaba, robó el último vestigio de confianza que tenía en mi familia. Cuando envié ese mensaje final, frío, honesto y brutal, no me sentí culpable. Me sentí libre. Esto no es solo una historia sobre una relación que se desmorona. Es el regreso de una mujer que se niega a ser una víctima. Habíamos estado enamorados durante 3 años. No era perfecto, pero para mí era un refugio seguro durante los largos y agotadores días. Iba a la escuela, trabajaba duro, y él siempre decía que se quedaría, esperaría y me apoyaría. Mi hermana menor, solo un año más joven, siempre fue callada, introvertida, y le gustaba hablar de juegos y cosas de tecnología que no entendía. Nunca sospeché nada cuando los veía charlando, jugando juntos, o incluso compartiendo alguna risa de vez en cuando. Pensé que era solo una cercanía inocente entre las dos personas que más amaba. Hasta el día en que miré su teléfono. No hubo advertencia, solo una noche en la que casualmente estaba en casa sola, y él había olvidado su teléfono en un apuro. Apareció un mensaje de mi hermana, con palabras tan vagas que mi corazón se hundió de inmediato. La sospecha me empujó a abrir su chat. Y mi mundo se desmoronó con solo unos pocos toques. Fotos, videos, notas de amor. Planes secretos para citas cuando estaba en la escuela o trabajando hasta tarde. Preguntas desgarradoras como: ¿crees que soy más bonita que ella? ¿Verdad? Y ¿te gusta más dormir conmigo? ¿Verdad? Cada palabra era como un cuchillo en el corazón. Mi hermana, la que defendí durante toda la secundaria cuando sus amigos la aislaban. La que llevaba a todas partes porque era demasiado tímida para hablar con extraños. Era la que me apuñalaba por la espalda sin dudarlo. La parte más dolorosa no fue que se acostaran juntos. Era cómo disfrutaba compararse conmigo, pisotearme, convertirme en una broma en sus conversaciones privadas. Vi a mi propia sangre preguntarle a mi novio sobre mi cuerpo. Y no solo respondió, lo describió, lo discutió, lo juzgó como si yo no fuera más que una cosa que pasaba entre ellos. Me quedé allí en la habitación, con el teléfono temblando en mi mano, y lo único que sentí no fue ira. Fue vacío. ¿Cómo puede una persona ser tan cruel? ¿Cómo pudo alguien a quien una vez amé, y alguien a quien una vez protegí unirse para aplastarme de manera tan deliberada? Eché todas sus cosas fuera del apartamento, excepto el portátil que le compré para Navidad. No porque lo necesitara, sino porque quería que él perdiera algo que nunca mereció tener. Y luego los corté. A él, a ella y a todos los recuerdos. Pero aún había una cosa que me debía a mí misma. Un último mensaje. No para disculparme, no para perdonar, solo para terminarlo. Y envié ese mensaje, fría, implacable pero honesto, porque nadie tiene derecho a exigir amabilidad de la persona a la que acaba de traicionar. Pensé que ese mensaje sería el fin de todo, pero no fue así. Mi hermana no se quedó en silencio como esperaba. Ella llamó. Envió un mensaje. Vino a mi casa. Lloró. Incluso se paró debajo de la ventana de mi dormitorio en medio de la noche, gritando como si yo fuera quien la había traicionado. Ella dijo: «No seas tan cruel». Realmente lo amó. Nunca te importaron mis sentimientos. Miré hacia abajo desde la ventana y vi su rostro surcado de lágrimas, pero todo lo que sentí fue asco.
Tal vez la parte de mí que aún podía sentir por ella me había muerto en el momento en que leí esos mensajes. Solía pensar que si algún día mi familia se volvía en mi contra, mi hermana sería la última persona en hacerlo. Estaba equivocado. Tan equivocado. Unos días después, mamá llamó. No preguntó si estaba bien. No preguntó si había comido o dormido. En su lugar, preguntó: ¿puedes dejarlo pasar? ¿Puedes dejarlo pasar? Me quedé helado. Me quedé paralizado. ¿Dejarlo pasar? ¿Te refieres a que me apuñalen por la espalda mi propia familia? ¿Te refieres a que me apuñalen por la espalda mi propia familia? Es tu hermana. Es tu hermana. Al final del día, un novio es solo un extraño. La sangre es para siempre. Me reí. No tengo idea de cómo logré reírme en ese momento. Entonces lo siento, pero para mí, a partir de ahora, ella ya no es familia. Colgué. Colgué a toda mi infancia. En esa foto de nosotros tomados de la mano en nuestro primer día de jardín de infancia. En todas esas veces que le doblé aviones de papel porque no sabía cómo. En esas noches me quedé despierto cuidando su fiebre, demasiado asustado para dormir. Todo murió en una traición. Me mudé. Corté el contacto, no solo con ella, sino con todos los que la defendieron. Dijeron que era fría, que necesitaba aprender a perdonar para poder encontrar la paz. Pero no estaban allí cuando no podía dormir durante semanas, simplemente acostada llorando en mi almohada. No fueron ellos quienes amaron, quienes confiaron, y luego vieron esa confianza aplastada, destrozada, por palabras repugnantes intercambiadas entre un novio y una hermana de sangre. Escribí todo esto, no para publicarlo en línea, no para avergonzar a nadie, pero para recordarme a mí mismo. Que no estoy loco, no cruel. No estoy sobrereaccionando, como dijeron. Solo soy una persona que fue traicionada hasta los huesos y elegí vivir en lugar de ahogarme en silencio. A veces, todavía la veo en mis sueños. Ya no llora. Ella ríe. Esa risa torcida y burlona. Me despierto empapado en sudor, con el corazón acelerado. Pero luego me recuerdo. Me alejé. Ya no vivo para personas que solo saben drenarme. Dicen que la sangre es más espesa que el agua. Pero aquí está lo que digo. La sangre no te da el derecho de lastimar a alguien y marcharte como si no significara nada. Ahora vivo solo, pero vivo de verdad. Estoy aprendiendo a amarme, a cuidarme como solía cuidar de ella. Paso tiempo con amigos de verdad. Personas que saben establecer límites, mostrar respeto y no explotar la amabilidad. La familia no es un lugar al que estés obligado a regresar, si ese lugar es donde sangras. Y elegí irme. No porque sea débil, sino porque sé que merezco algo mejor. El tiempo pasa, y aunque la herida ya no sangra, la cicatriz permanece. Como prueba de que alguna vez confié mal, amé a la persona equivocada y malgasté mi bondad. Ya no me enfado con mi hermana todos los días, pero tampoco tengo amor para volver. Lo que más me atormenta no es perder a una hermana, sino que alguna vez estuve dispuesto a renunciar al mundo para proteger a alguien que me apuñaló por la espalda. Un día, me encontré por casualidad con un viejo conocido. En un pequeño café, en medio de una calle concurrida, nuestras miradas se encontraron como dos extraños, con un tenue recuerdo entre nosotros. Se acercó y me preguntó si estaba bien. Asentí, con calma, incluso sorprendiéndome a mí mismo. Sin ira, sin resentimiento. Solo una sensación como si estuviera mirando un abrigo viejo que una vez amé, pero que ahora ya no me queda. Lo siento. Sonreí levemente. No es necesario.
Ya no me aferro a ello. Se quedó sorprendido. Quizás había preparado un largo discurso, pero no lo necesitaba. El perdón, en verdad, no es para que la otra persona se sienta más ligera, sino para que yo suelte la piedra que se he estado cargando en mi espalda durante demasiado tiempo. He llevado suficiente. Me di la vuelta y me alejé, sin mirar atrás. Y por primera vez después de los días de desolación, sentí mis pasos más ligeros. Poco a poco comencé a aprender a confiar de nuevo. No es fácil, pero tampoco es imposible. Empecé con cosas pequeñas. Una mañana soleada, un cumplido sincero de un colega, un abrazo desinteresado de un amigo cercano. Poco a poco, volví a Paul a aprender a llamarme a mí mismo, lo que había perdido en todos esos años de poner a los demás primero. También escribí más. Escribí para purificar, escribí para entender. Cada página era como una pala cavando en la tierra, buscando la semilla que nunca había brotado. No escribí para vengarme o quejarme, sino para reconstruirme desde las ruinas. Un día recibí un mensaje de mi madre. Solo 3 palabras. Mamá te extraña. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo. Recuerdos antiguos inundaron mi mente. La voz dura de mi madre defendiendo a mi hermana. La mirada acusadora cuando me negué a perdonar. No respondí. No porque no la extrañara, sino porque no quería volver a abrir la puerta que había cerrado con toda mi supervivencia. ¿Sabías? Las personas que experimentan traición dentro de su familia a menudo tardan años en recuperar la confianza, y esas heridas son más profundas de lo que muestran por fuera. Al final, elegí seguir adelante. No para demostrar nada, sino porque me debo una vida en paz. Sé que habrá momentos en los que mi corazón se duela al ver fotos antiguas o cuando alguien mencione hermanas cercanas. Pero también sé, ya no soy la misma persona. Ya no bajo la cabeza por miedo a que me llamen demasiado insensible. Me mantengo erguida, con el respeto propio como mi armadura y la amabilidad como mi espada. No para hacer daño a otros, sino para protegerme de ser herida nuevamente. Porque hay relaciones que, una vez rotas, no están destinadas a ser reparadas. Sirven para recordarnos. Amar a la persona equivocada a veces es más aterrador que estar solo. Me tomó casi 2 años recuperar el ritmo de mi propia vida. No a través de grandes cosas, sino a través de pequeños detalles. Una taza de té hecho en casa por la mañana, una maceta en el balcón, una lista de reproducción suave sonando en la tarde. Construí un nuevo mundo para mí. Un mundo donde no hay lugar para aquellos que solo toman. Entonces, un día, recibí una llamada de mi tía, la única en la familia que nunca me había dado la espalda. Su voz temblaba mientras lograba decir unas pocas palabras. «Tu papá está en el hospital». Mi corazón se detuvo. El hombre que una vez llamé padre, el que me había visto crecer, y luego me dejó escapar fríamente del abrazo familiar. Ahora yacía allí, atrapado entre la vida y la muerte. No tenía planes de ir. De verdad. Me senté en una vil habitación tranquila, sosteniendo un vaso de agua pero sin poder tomar un sorbo. Ya no lo odiaba, pero el viejo dolor aún persistía en mi corazón. Ir significaba enfrentar los rostros que alguna vez se habían vuelto. No ir significaba cerrar oficialmente la puerta al pasado. Al final, elegí ir. No por él, sino porque necesitaba demostrarme a mí misma que era lo suficientemente fuerte como para enfrentar lo que una vez me había arrodillado. El hospital era austero y frío. Cuando entré en la sala de cuidados intensivos, él estaba durmiendo, demacrado y agotado, como una antigua estatua erosionada por el tiempo. Ya no era severo,
Ya no escrutaba. Solo un hombre viejo, débil y vacío. Mi hermana se sentó allí, con los ojos rojos. Cuando me vio, se levantó, temblando. ¿Has venido? No respondí. Sin abrazos, sin palabras de reproche. Solo nos sentamos en silencio, y en ese silencio había 1000 preguntas no dichas. Me senté junto a su cama, viéndolo respirar a través de un tubo. Su piel pálida como si el tiempo estuviera reclamando todo lo que alguna vez había dado. No lloré. No perdoné. Solo sentí tristeza. Tristeza por todas las cosas que podrían haber sido diferentes si tan solo alguien hubiera puesto el amor antes que el ego. Me fui antes de que él despertara. Sin mensaje, sin nadie que me detuviera. Ya no era yo quien esperaba que los demás reconocieran mi valor. Había aprendido que no todos merecen una segunda oportunidad en tu vida, sin importar si son de sangre. Unas semanas después, mi tía llamó. Él había fallecido. Un funeral pequeño. No había mucha gente. No fui. Envié un ramo de flores blancas con una nota que decía: «Gracias por una vez ser mi padre». Hasta en otra vida, donde sepamos amar de la manera correcta. Esa fue la última vez que contacté a mi antigua familia. No estaba amargado. No estaba enojada. Simplemente había pasado a un nuevo capítulo. Un capítulo sin espacio para aquellos que alguna vez desestimaron mi dolor como nada. En este nuevo mundo, elijo quién entra en mi vida. Ya no anhelo afecto temporal ni promesas vacías. He aprendido a reconocer el amor verdadero. No viene en palabras dulces, sino a través de acciones amables repetidas a lo largo del tiempo. No necesito una familia perfecta. Solo necesito personas que cumplan su palabra, que se disculpen y que me amen no porque les sirva, sino por quien soy. Y así sigo viviendo. Sin odio. Sin olvidar, pero definitivamente más despierto. Pensé que mi viaje había terminado después de soltar todas las cargas del pasado, pero la vida tiene una extraña manera de poner a prueba el corazón de una persona, llevándola de vuelta al mismo lugar que una vez le hizo daño. De nuevo. Un día de finales de invierno, recibí un correo electrónico de una organización social local. Habían encontrado mi publicación en el blog sobre mi proceso de sanación después del trauma familiar. Dijeron que mi historia había tocado muchos corazones, especialmente a los jóvenes que habían sido heridos por sus propios familiares. Me invitaron a compartir en una charla titulada «El sobreviviente bajo un mismo techo». Vacilé. Me había acostumbrado tanto a guardar mi dolor para mí, protegiéndolo como una cicatriz sagrada, algo que nadie podía tocar. Pero luego pensé, si mi exhistoria pudiera ser una luz para alguien que se siente perdido, tal vez no debería permanecer enterrada por más tiempo. La charla tuvo lugar en una pequeña y acogedora sala, llena de una suave y cálida luz amarilla. Más de 30 personas escucharon mientras hablaba sobre mi viaje de dejar un hogar tóxico, la culpa que sentí al decir no a mi familia y la soledad que siguió cuando me elegí a mí misma en lugar de a los demás. Compartí todo, honestamente, sin evitar nada. Cuando terminé, la sala estaba tan silenciosa que se podía oír caer un alfiler. Luego, estalló el aplauso. Después de eso, hubo abrazos, lágrimas y palabras susurradas. Gracias, pensé que era la única que había pasado por eso. Me has dado esperanza de que yo también puedo salir. Estaba a punto de rendirme, pero ahora lo intentaré una vez más. Salí de la charla con el corazón pesado, pero en paz. Me di cuenta, ya no era una víctima. Era una sobreviviente. Y más que eso, estaba viviendo por las partes de mí
que alguna vez habían sido rechazadas. Unas semanas después, la organización preguntó si me gustaría involucrarme más, trabajando en un proyecto para expandir refugios para jóvenes que fueron echados de sus hogares por atreverse a ser diferentes, por elegir la libertad. No necesitaban que fuera un experto. Necesitaban a alguien que supiera escuchar. Y acepté. En los meses siguientes encontré todo tipo de historias. Una chica de 16 años obligada a casarse con su primo. Un joven echado de casa por sus padres por dedicarse al arte. Una mujer que se acerca a los 40, aún llamada la vergüenza de la familia, por su propia madre después de un divorcio. No sané a nadie. Solo me senté junto a ellos, como alguien una vez se sentó junto a mí hace años. Y en cada mirada agradecida, vi una parte de mí revivida. Fue entonces cuando entendí. El pasado no necesita ser borrado, necesita ser transformado. Lo que una vez me rompió, ahora se convierte en el puente. Ya no huyo de la pregunta, ¿cómo es tu familia? Solo sonrío y respondo, tengo una familia, pero también tengo una organización que elijo llamar hogar. Y quizás el hogar es verdaderamente donde puedes respirar sin miedo al juicio, donde puedes ser tú mismo, completo y sin disculpas por ello. No volví con mi antigua familia, pero los perdoné, no por ellos, pero para mí. La chica que alguna vez pensó que no era digna de amor, a menos que llevara cargas, sacrificara o se quedara en silencio. Elegí mi vida de nuevo. Y esta vez no estoy caminando sola. Si alguna vez has sentido que no eras lo suficientemente bueno solo porque no podías complacer a las personas que deberían haberte amado incondicionalmente, no estás solo. Si alguna vez has caído en el profundo agujero del silencio, manipulado por dulces palabras envenenadas, y te has preguntado si estás equivocado por querer vivir auténticamente, sabe esto. No, no estás equivocado. Eres simplemente más valiente que la mayoría. Recuerda, irse no es traición. El silencio no es perdón. Y el perdón no significa aceptar el daño repetido. Tienes el derecho de elegir de nuevo. Tienes el derecho de ponerle fin. Y lo más importante, tienes el derecho de seguir escribiendo tu propia historia, a tu manera. No prometo que el viaje será fácil, pero sé que al final de ser fiel a ti mismo, hay luz. Y cuando encuentres esa luz, te darás cuenta. No solo has sobrevivido. Estás verdaderamente y completamente viviendo. Así que, estés donde estés en tu viaje, por favor no te rindas. El mundo necesita personas como tú. Y lo más importante, tú te necesitas a ti mismo. Alguien que salió de su antiguo hogar para encontrarse a sí mismo. Esta historia termina aquí. Si te ha gustado, por favor deja un comentario, dale like, comparte y suscríbete para que podamos seguir haciendo más videos. Gracias por escuchar y nos vemos pronto.